Hola, bienvenidos una vez más al espacio de entrevistas de Canal Europa. Hoy contamos con la presencia de Francisco Fonseca, hasta hace escasas fechas el director de la oficina de la Comisión Europea en España y alto funcionario español con una enorme y dilatada carrera profesional. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, señor Fonseca. Enhorabuena también por ha finalizado evidentemente una responsabilidad y yo creo que es el momento de felicitar. Y me gustaría empezar por, bueno, pues una pregunta que estamos haciendo en términos generales, ¿no? Porque se acaba de cumplir prácticamente un año de la pandemia, cuando empezó evidentemente a asolar Europa, primero Italia, luego España y luego al final, como hemos visto, toda la Unión. ¿Cree que las instituciones europeas, a la vista de este recorrido de un año, han estado a la altura de la crisis enorme, histórica que ha provocado la pandemia, tanto sanitaria como económica como socialmente? ¿Cuáles han sido Muy los bien, principales aciertos, errores? muy bien, muchas gracias. Y en primer lugar, daros las gracias por invitarme, a pesar de ser un feliz jubilado, situación en la cual uno siente una cierta sensación de mariposas en el estómago, pero al tiempo con mucha ilusión de contribuir a lo que siempre he querido hacer, a colocar España en el centro de Europa y Europa como parte del destino español. O sea que me dejaré de utilizar y contar conmigo para todo lo que queráis. Claro. Y ya, si me permitís, entrando en la primera pregunta, bueno, yo creo que no es ningún azar que cuando hablamos de Europa y pandemia, los medios de comunicación hayáis inventado un feliz eslogan, que es el momento hamiltoniano de Europa. Uh -huh. ¿Y qué significa este eslogan? Este eslogan significa que Europa, viéndose ante el precipicio, ha hecho algo que es el milagro europeo. Uh Y -huh. el medio europeo, es decir, independientemente de frugales y de gastadores, de los países que lo hacen mejor o peor, esta pandemia nos ha obligado a poner delante del foco de la cámara el efecto de economía de escala. Uh O -huh. salimos todos juntos o no salimos. ¿Y qué mejor prueba que el gobierno alemán diciendo, oiga, no es que el pueblo alemán esté pagando de más a la Unión Europea, es que nuestro modelo de bienestar depende del funcionamiento adecuado del mercado interior. Y si esto no funciona porque la pandemia se lleva por delante a otros países, seremos los mayores paganos de la situación. Yo creo que esto explica mucho, o explica muy bien el por qué en este año de pandemia Europa se ha revitalizado, paradójicamente, a pesar de la tragedia, y por qué en este año de pandemia todos hemos percibido que gracias a Europa lo estamos haciendo mejor. Uh -huh. Dicho esto, como en toda situación humana, hay luces y sombras. ¿Cuáles son las luces? Pues yo diría que hemos conseguido convertir en realidades lo que tanto el Consejo Europeo, vía Charles Michel, como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijeron desde el principio. Tenemos dos objetivos: salvar vidas humanas y preservar el tejido Uh económico. -huh. Y yo creo que esto se ha conseguido. Se nos ha olvidado ya, pero todos nos acordamos hace justo un año cómo estábamos todos, haciéndonos trampas entre todos, escondiéndonos mascarillas, material quirúrgico, simplemente porque no sabemos lo que iba a ocurrir, con graves rupturas de stock, incluidos medicamentos tan básicos como el paracetamol. En 15 días, si me permite la expresión coloquial, nos pusimos las pilas. En 15 días, la Comisión Europea, de acuerdo con el Consejo, lanzó un programa de financiación masiva de grandes centros de investigación europea para investigar en materia de vacunas. Uh -huh. 17 centros europeos, con diferentes equipos de investigadores, entre ellos Madrid y Barcelona, por supuesto. Hicimos una licitación, unos mercados públicos para comprar material quirúrgico en nombre de Estados miembros, que pagaban los estados, naturalmente, pero que hacíamos la compra conjunta. Hombre, a la hora de hacer presión para que nos lleguen el material en buen momento, creo que era importante. Y esto lo hicimos y ya funciona realmente bien. Y en segundo lugar, preservar el tejido económico. No es ya que tuviéramos, junto con el Banco Central Europeo, una inyección keynesiana masiva en la economía, con la derogación del marco de ayudas de Estado, con el famoso marco temporal de ayudas de Estado, con la capacidad de no activar el pacto de estabilidad y crecimiento y derogar
Por tanto, cláusula de salvaguardia, se han podido dar ayudas públicas sin límite de déficit. Eso lo hemos hecho. Y además, y ya para concluir, en julio dimos la gran sorpresa, y eso es el milagro de Europa, porque en 3 meses hemos puesto sobre la mesa un paquete de 750.000 millones de euros de emisión de deuda pública, la primera gigantesca de la historia, sin que nos hayamos tirado los pelos por lo que se puede hacer y no se puede hacer. Para los juristas les diré que hemos acudido no a una base jurídica de las disposiciones financieras, sino a una base jurídica de la Unión Económica y Monetaria, el artículo 122. Y nadie ni siquiera los halcones, entre comillas, han discutido esto. Esas son las luces. Y yo creo que ahora vamos a ver, ayer veíamos el Banco de España, las previsiones económicas para el año que viene. Todo depende del ritmo de vacunaciones, pero evidentemente, por mal que nos vaya en España entre el 2021 y el 2022, por mal que nos vaya, y cruzo los dedos, vamos a crecer un 10% nuestro PIB en 2 años como mínimo, y será más. Bueno, estas son las luces. ¿Cuáles son las sombras? Pues permítanme que sea muy claro. Las sombras son que hemos peleado como Don Quijote contra los gigantes, hemos peleado sin tener detrás de nosotros tropas de reserva. Y me explico. En materia de competencia de salud, la Unión Europea tiene muy pocas competencias, solamente de coordinación. Nos han dado los dos la competencia, lo hemos hecho muy bien, pero claro, nos hemos topado con un ejército muy poderoso y muy bien engrasado, el ejército de las grandes multinacionales farmacéuticas. ¿Se pueden haber hecho las cosas mejor? Sin duda, todo se puede hacer mejor. Pero yo siempre hago la pregunta siguiente. Nosotros, de buena fe, hemos invertido del presupuesto de la Unión Europea casi 2.000 millones de euros, más casi otros 1.000 los Estados miembros, en 3 cosas. Primero, financiar la investigación para que los laboratorios farmacéuticos, con la ayuda de los europeos, tuvieran la vacuna lo más rápido posible. Perdón, tenemos una vacuna. Hemos empezado a vacunar 11 meses después del confinamiento. Esto en términos epidemiológicos es un milagro. 2, hemos financiado a las farmacéuticas para que preparen su capacidad industrial. Y 3, hemos hecho precompras de vacunas. Hemos adelantado dinero. Si ahora una multinacional, y eso es un contrato, claro, si era una multinacional, un laboratorio farmacéutico nos dice que tengo un problema, no puedo librar las dosis que le había prometido, ¿qué hacemos? Pues hombre, los ejércitos de abogados, en los que me incluyo, felices de la vida. Vamos a un arbitraje, 3 semanas, si lo pierdo el arbitraje vamos a otros tribunales, voy a sacarles a ustedes una indemnización. ¿Y qué? ¿Esperamos a julio con el sistema bloqueado? ¿O hacemos tripas corazón y seguimos negociando la baja? Me gustaría dejar esto claro, porque las sombras son que evidentemente nuestras reservas en este área son limitadas. Digo, en el plano militar, hemos aprendido de la lección, y yo creo que la gran lección de esto es que la famosa agencia de investigación biomédica que queremos crear, que se va a lanzar este año, nos permita, la primera parte, tener la mayor o una de las mejores líneas de investigación mundiales para cualquier pandemia. Tiene que complementarse con una financiación generosa que nos permita tener nuestro propio sistema de producción, lo que llamamos la autonomía estratégica, y en este área es fundamental. Perdón si me he extendido demasiado, pero creo que era importante hacer esta reflexión. Parece lógico porque además es una evaluación de un año que ha sido intensísimo, histórico para la Unión Europea.